Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este taller, nuestro segundo módulo. El día de hoy vamos a hablar de sanidad animal, de identificación y de bioseguridad, cuáles son los requisitos que debemos cumplir en nuestros predios de ovinos y ocaprinos para estos módulos. Mi nombre es María Fernanda Serrano de la Cruz, yo soy médico veterinario, tengo una maestría en gerencia de programas sanitarios y de inocuidad y actualmente soy la responsable nacional del programa sanitario de ovinos y caprinos. Los estamos acompañando el día de hoy no únicamente desde la perspectiva de sanidad, sino que pues también trabajé y tengo experiencia en el área de implementación y de auditoría de buenas prácticas ganaderas. Entonces, en primer lugar, pues quería contarles que el ICA tiene un programa sanitario para las especies ovina y caprina que tiene como objetivo contribuir a la protección sanitaria de las especies ovina y caprina, implementando algunas actividades de inspección y vigilancia en aquellas enfermedades de control oficial para las cuales los ovinos y caprinos son susceptibles. Esta información la vamos a ampliar más adelante, con el fin de mantener y mejorar nuestro estatus sanitario. Ustedes saben que el estatus sanitario del país pues es fundamental para el comercio internacional, para el comercio nacional y por supuesto pues apoyando a todas las acciones de inocuidad de los productos derivados de los ovinos y caprinos. Los objetivos específicos de nuestro programa es primero incentivar la inscripción y el registro sanitario de predio pecuario, inculcar la notificación de signos compatibles con enfermedades de control oficial en los predios pecuarios de ovinos y caprinos, promover todo el cumplimiento de los requisitos que se requieren para la obtención de guía sanitaria y movilización interna y contribuir al mejoramiento del estatus sanitario de la producción ovina y caprina en el país. ¿Qué actividades realizamos en el programa sanitario? Realizamos vigilancia de predios a nivel nacional, tanto de ovinos como de caprinos. Hacemos visitas de supervisión a concentraciones de ovinos y caprinos. Realizamos eventos de actualización a todos nuestros funcionarios a nivel nacional con el fin de mantenerlos actualizados en las enfermedades, sus signos clínicos, cómo hacer las atenciones de las sospechas de las enfermedades de control oficial. Y para el interés de ustedes, y un ejemplo es el evento en el que estamos el día de hoy, pues los eventos de comunicación a productores, médicos veterinarios y en general a todo profesional o persona que intervenga con la cadena ovino-caprina. Ahora sí, pues vamos a los requisitos de sanidad animal, bioseguridad e identificación que requerimos para certificarnos en buenas prácticas ganaderas. En este caso son los requisitos para los predios que tienen animales con destino al sacrificio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para acceder a cualquier servicio del ICA y en especial para certificarnos en buenas prácticas ganaderas? Es contar con registro de inscripción sanitaria de predio pecuario. Pueden ver ustedes aquí el ejemplo de un certificado de registro que tiene bovinos, equinos, ovinos y caprinos. En este caso, y es importante para aquellos que todavía no cuenten con el registro, que sepan que deben ustedes ir a la oficina local del ICA más cercana. Allí pues realizar el registro. ¿Qué es el registro? Es un documento oficial en el que contenemos la información de los predios únicamente como información epidemiológica, no la utilizamos ni para pasárselas a la DIAN, ni para entregar ningún tipo de información de ustedes, son datos privados que maneja el ICA únicamente para hacer nuestras actividades de inspección, vigilancia y control, tanto en el programa sanitario como para el programa de inocuidad también. Para registrarnos, ¿quiénes se registran? En el caso del registro, todas las personas naturales o jurídicas que tengan más de 10 ovinos o caprinos en su predio, como propietario, tenedor o poseedor. No voy a profundizar mucho en este tema de cómo se realiza el registro y la inscripción, porque vamos a tener un módulo en registros y documentaciones donde el doctor Juan Diego nos va a ampliar este tema. ¿Qué documentaciones necesitamos? El documento que acredite la propiedad o tenencia del predio, el documento de identificación de la persona, del propietario, tenedor o poseedor, y el documento que firme el propietario o poseedor diciéndonos cuántos animales tiene, de qué sexo y qué categoría. La inscripción sanitaria aplica para aquellos predios pequeños que tengan menos de 10 animales y en este caso únicamente necesitaremos el documento de identificación de la persona natural o jurídica que va a realizar el registro y el documento donde nos indique cuál es el censo de su predio, el número de animales, sexo y categoría de edad. ¿Qué más tenemos que tener en la finca? Debemos tener un registro de ingreso y salida de personas y vehículos. Esto es muy importante, pues debemos nosotros controlar
las personas que ingresan a nuestra finca, saber quién entra. En el caso de vehículos, sobre todo, saber de dónde vienen, porque pueden ser factores de ingreso de enfermedades. Entonces es importante que nosotros llevemos un registro, porque la memoria, en el caso nuestro, es corta y podemos tener inconvenientes cuando tengamos una enfermedad y no sepamos quién entró, quién vino en los últimos meses. Entonces este registro debe tener fecha, nombre de la persona que ingresó al predio, procedencia, placa del vehículo si viene en un vehículo, teléfono y objeto de visita. Hay una pregunta que a mí me realizan muchísimo cuando he ido a las fincas y revisamos este dato del registro de ingreso de personas y me dicen, si viene solamente a la casa, por ejemplo, mi hermana a tomar tinto conmigo y hacer visita, necesito incluirla en el registro de ingreso de personas y vehículos. Si no ingresó al área de producción como tal, si solamente estuvo en la casa y la casa está ubicada de forma tal que no tenga que haber un paso por la producción, no es necesario que se registren las personas que ingresan únicamente a la casa y que no tienen contacto con los animales. Debemos tener también un instructivo de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial. ¿Qué es importante sobre este instructivo? Como pueden ver en la primera fotografía, debemos tenerlo publicado, debe ser visible a todo el personal del predio y debe contar, es un instructivo muy sencillo, ojalá si se puede con fotografías, si no puede ser únicamente escrito, donde digamos cuáles son las enfermedades de control oficial para el caso de ovinos y caprinos, cuáles son los signos más comunes, sí, que debo yo como productor o como trabajador de la finca sospechar de una enfermedad de control oficial si se presenta algún signo en los animales. Y muy importante, una leyenda que diga que en caso de presentarse alguno de esos signos descritos de las enfermedades, deberá inmediatamente notificarse al ICA y en este instructivo debemos tener los datos, los números de teléfono de ojalá la oficina local más cercana, ¿cierto? Donde podamos nosotros comunicarnos para hacer la notificación, ¿cierto? ¿Qué datos debo tener para poder hacer la notificación? Un número de teléfono, una dirección, puede ser de la oficina local, de la gerencia seccional, del epidemiólogo de la zona, para poder dar aviso al ICA. Bueno, ¿qué enfermedades de control oficial debo incluir yo para poder en este instructivo? ¿Cuáles son las enfermedades de control oficial a las cuales los ovinos y los caprinos son susceptibles? En primer lugar, la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular, las tengo juntas porque sus signos son exactamente iguales. Es imposible diferenciar la estomatitis o la fiebre aftosa en una revisión clínica sin tomar nosotros exámenes. Entonces, si yo tengo la presencia de lesiones vesiculares, es decir, de ampollas, que estén llenas o que estén reventadas en encía, lenguas, patas o ubre de mis ovinos o mis caprinos, debo dar aviso al ICA para que se haga la toma de muestras pertinente. Que es importante decir en fiebre aftosa y estomatitis, que en realidad los ovinos y caprinos son muy resistentes a esta enfermedad. Entonces es muy difícil que nosotros vayamos a identificar esas vesículas que podemos ver de pronto en la primera foto en la encía, que ya está reventada y cuando la vemos, normalmente la vemos son pequeñas, la mayoría de ellas se ubican en la parte posterior de la lengua y es muy difícil verla. Cuando vemos lesiones vesiculares en fiebre aftosa o en estomatitis en ovinos y caprinos, normalmente las vemos en el coronete plantar alrededor del casco, ahí es donde se pueden ubicar. Lastimosamente, esa presentación es compatible con otras enfermedades también vesiculares. Por lo tanto, es importante que avisemos al ICA para hacer el diagnóstico. Los signos compatibles con brucelosis bovina. La brucelosis bovina también es una enfermedad de control oficial a la cual los ovinos y los caprinos son susceptibles. En general, tenemos un cuadro reproductivo donde podemos tener alteraciones reproductivas como aborto, retención de placentas, fetos momificados, nacimiento de crías débiles, alteración de los parámetros reproductivos que únicamente lo vamos a ver si llevamos unos buenos registros reproductivos donde podemos ver incremento de días abiertos, por ejemplo, la repetición de celos, y en machos podemos ver signos como la orquitis o la epididimitis.
Tenemos también tuberculosis bovina. En esto es muy importante conocer que tanto en la brucelosis como la tuberculosis, los ovinos y los caprinos tienen un comportamiento importante en la epidemiología de la enfermedad si yo tengo también bovinos en nuestra finca. María Fernanda, Sí, nos reportan acá que si puedes hablar un poquito más despacio, que claro que sí. está hablando muy rápido y no alcanzan varios a entender. Claro que sí, doctor Brito. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en brucelosis y en tuberculosis bovina, los ovinos y caprinos son muy importantes en la transmisión de la enfermedad de una finca a otra, sobre todo si compartimos espacios con los bovinos. Entonces, si bien son enfermedades, y como lo vemos aquí, las que son de control oficial en el país son Brucella abortus, que es la brucelosis bovina, y tuberculosis bovina, los ovinos y los caprinos son muy importantes en la transmisión de la enfermedad y de hecho en tuberculosis bovina los caprinos son más susceptibles a la enfermedad y pueden enfermarse más fácil. ¿Qué signos con tuberculosis? Pues es muy difícil encontrar signos tanto en ovinos como en caprinos e igualmente incluso en los bovinos. Por lo tanto, tenemos unos signos generales de cualquier enfermedad crónica, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre fluctuante, tos seca, en algunos casos diarrea y lo que más encontramos son ganglios linfáticos grandes. Sin embargo, pues es muy importante decir que la bacteria puede permanecer latente sin que se pueda detectar enfermedad o ningún signo. Tenemos rabia de origen silvestre. La rabia de origen silvestre es una enfermedad que le da a todos los animales de sangre caliente. Entonces tenemos que puede presentarse decaimiento general, pérdida de apetito, fiebre, anorexia, apoyo de cabeza sobre los objetos porque les genera un dolor muy fuerte y la única forma de poder disminuir un poco el dolor del animal es apoyando la cabeza, pues tenemos en general signos nerviosos. En caso de presentación de alguno de estos signos, es importante que nosotros primero los incluyamos en nuestro instructivo de enfermedades de control oficial y avisemos al ICA. En este momento, doctor Edilberto, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta hasta este punto que alguno de nuestros participantes deseen conocer. Sí, ya hay muchas preguntas. Aquí dicen, tengo entendido que el ICA tiene un manejo de hectáreas por ganado bovino. ¿Aplica para caprinos, ya que afectaría al bienestar animal? Bueno, esto es un tema que vamos a tratar en uno de los módulos más adelante, en el módulo de bienestar animal, y es acerca de los espacios que deben tener, los animales. ¿Qué es importante? Pues obviamente por bienestar animal, que tengamos unos espacios adecuados para evitar inconvenientes de bienestar, que tengan un espacio suficiente para moverse y sobre todo pues que tengan una cantidad de alimentación y agua suficiente. Ahí, respecto a la actividad del plan sanitario, ¿hay un link para soportar la actividad? ¿Un formato específico o algo así? Bueno, en el plan sanitario vamos a hablar más adelante. No hay un formato específico o un formato único a partir del cual se deba realizar el plan sanitario. Sin embargo, pues sí vamos a dar unos tipsitos de qué debe contener el plan sanitario. Y de hecho, pues el día de hoy nuestro taller va a ser acerca de realizar un plan sanitario para que mañana Esa es la podamos tarea, hacer una doctora. No, retroalimentación. Sí, doctora, queremos recordarles. perdón. Perdón, doctor, queremos recordarles la tarea. La tarea del día de hoy es que se haga un plan sanitario, imaginándonos una finca o si somos productores, pues el de nuestra finca, lo enviemos al correo ovinos.caprinos@ica.gov.co para poder aprender cómo se hace y pues hacer la retroalimentación. Aquí nos preguntan, cuando tengo un registro bovino, ¿tengo que hacer un nuevo registro caprino o durante las vacunas se pueden hacer los ovinos y caprinos? Doctor, ¿me podría volver a leer la pregunta porque no la entendí muy bien? Qué pena.
Cuando tengo un registro bovino, me imagino que es un registro de un predio de bovinos, tengo que hacer un nuevo registro del predio de caprinos o durante la vacunación que hago en bovinos, ¿puedo registrar o anexar lo de bovinos y caprinos? Ok, cuando hacemos el registro del predio pecuario en una oficina local y ya tienen su predio registrado con el inventario de bovinos, es importante que ustedes soliciten y que hagan el documento de la oficina local del inventario de ovinos y caprinos, porque cuando ustedes entregan el RUP de vacunación de aftosa y brucelosis en la oficina local, no se sube automáticamente el censo de ovinos y caprinos. Ustedes deben hacer, una declaración de cuántos ovinos y cuántos caprinos tienen y de qué edad son. ¿Por qué no se sube directamente el censo del RUP, el inventario del RUP? Justamente porque no está discriminado la edad de los ovinos y los caprinos, ni el sexo de los ovinos y los caprinos. Entonces no podemos subirlo al sistema. Es necesario el documento adicional, pero se puede hacer en un solo trámite adjuntando los dos documentos, el RUP de vacunación y su hojita en blanco firmada por el propietario con el inventario. Doctora, aquí hay una pregunta muy interesante que dice, para certificar una finca debe contar con un mínimo de área de terreno o un mínimo de animales. Me gusta muchísimo esa pregunta, doctor Edilberto, porque quiero compartirles con ustedes una de la experiencia y de las fincas en general más bonitas que he visitado. Era una finca que en realidad ni siquiera llegaba a tener la media hectárea y tenían muy pocos animales, no tenían más de 20 animales y se certificó en buenas prácticas ganaderas. Para certificarnos en buenas prácticas ganaderas necesitamos tener nuestro registro de predio y tener todas las ganas de aprender y de implementar lo que les estamos contando en estos días en su finca. No se necesita absolutamente nada más, no necesitamos un área mínima, no necesitamos tener muchos animales para poder implementar buenas prácticas ganaderas. Para certificar un predio en buenas prácticas, ¿es necesario que el predio esté registrado ante el ICA? Sí, indispensablemente debe estar registrado y es algo que se va a revisar al momento de que la persona haga la solicitud. Incluso no deben presentar la constancia. Nosotros como funcionarios ICA podemos ingresar al sistema y verificar si está o no registrado el predio. Si el predio no está registrado, no se recibe la solicitud. Doctora, ¿podemos recordar el correo al cual debe enviarse, el único correo al cual debe enviarse las tareas? Claro que sí. El único correo en el cual vamos a recibir la tarea es ovinos.caprinos@ica.gov.co. Les recuerdo nuevamente la tarea. Vamos a hacer un plan sanitario con las instrucciones y recomendaciones que vamos a dar a continuación y lo van a enviar al correo ovinos.caprinos. Con las tareas que ustedes envíen, que el plazo máximo es a mañana a las 3 de la tarde, nosotros vamos a hacer el taller del día de mañana haciendo una retroalimentación de cómo se hace el plan sanitario. Vamos entonces a continuar. Una última pregunta que nos hace el doctora. Disculpe. El ingreso al ingreso de los animales o de las personas en la finca debe tener el cumplimiento de normas de bioseguridad. Estas deben ser suministradas por la granja. Bueno, eso es muy importante. Sí, quien establece los requisitos de cómo se ingresa a la finca es la granja. Acerca del ingreso de animales, voy a hablarles más adelante. No quiero adelantarme porque es un punto muy importante en el cual también tengo algunas fotos que mostrarles, pero en el punto de ingreso de personas, pues está obligatoriamente el registro y bajo qué condiciones se ingresan las personas a la finca lo establece la granja. Importante en estos tiempos de coronavirus que haya un lavado y desinfectado de las botas, un lavado de las manos y por supuesto que ingresen con sus materiales de bioseguridad. Doctora, solo para recordarle a todos que por favor no se les olvide escribir la asistencia en el link que les hemos publicado acá en este chat para que quede registrada la asistencia. Adelante, doctora Mar. Muchísimas gracias, doctor Edilberto. Vamos a continuar. Entonces,
Mucho cuidado a esto que vamos a empezar a explicar, el plan sanitario, porque es nuestra tarea del día de hoy. Les recuerdo, la tarea es hacer un plan sanitario. Entonces, en un plan sanitario, ¿qué es un plan sanitario? Es un documento que debe estar por escrito. ¿Quién lo debe realizar? Lo debe realizar un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista con su tarjeta profesional vigente. Este es un documento donde debemos considerar primero las enfermedades de control oficial que acabamos de describir, ¿cierto? Que debe complementar con su instructivo de que se deben notificar en menos de 24 horas y cómo manejar dentro de la finca si yo sospecho que tengo una enfermedad de control oficial. Eso es muy importante. También debo tener cuáles son las enfermedades endémicas en la finca, pero en este caso lo que voy a describir es cuáles son mis acciones de prevención o de control para poder prevenir o controlar estas enfermedades. Entonces allí es donde vamos a tener un plan de vacunación o un plan de desparasitación. Entonces en el plan sanitario debo ser muy clara acerca de qué vacunas voy a utilizar, cuándo se van a utilizar, cuál es el tiempo, si la vacunación es anual, si la vacunación es cada 3 meses, cada 4 meses, cuándo se hace la primera vacunación, si debo repetir vacunaciones o no anuales y contra qué voy a vacunar. ¿Contra qué vacuno? ¿De qué va a depender? De dónde esté ubicada mi finca, de las condiciones de la finca, y eso ¿quién lo determina? Lo determina el médico veterinario de acuerdo al conocimiento de la zona y también cuando sea necesario la realización de diagnósticos de laboratorio que me permitan saber qué enfermedades tengo en la finca. Muy importante para ovinos y caprinos porque sabemos que incluso es una de las causas de mortalidad más alta en estas especies, es la desparasitación. Sobre todo la desparasitación interna, pero obviamente en este caso debemos hacer ambas desparasitaciones, para parásitos internos y para parásitos externos. El programa de desparasitación que se incluye en el programa sanitario, el nombre comercial del producto que voy a utilizar, cada cuánto voy a hacer la desparasitación. En ovinos y caprinos es muy común la utilización de Famacha, ¿cierto? Como una guía para desparasitación. Entonces, si ustedes la utilizan en la finca, deben incluir eso en el plan sanitario. Es un documento muy sencillo, debe estar en un lenguaje que facilite, obviamente, al productor y al trabajador, a quien va a hacer la tarea de cómo hacer cada una de sus actividades. Debemos incluir también aquellas actividades de control y manejo normales de la finca, como cuando nace un cordero, la desinfección del ombligo, si hacemos en algún punto un topizado, cómo se realiza el topizado, cuándo se realiza, todas las actividades de manejo de los animales, de prevención y control de enfermedades, debemos incluirlas en nuestro plan sanitario. Si nosotros necesitamos un plan de tratamientos, debe ir adjunto al plan sanitario. El plan de tratamientos es un documento que realiza también el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista, indicándonos en caso de la presentación de ciertas enfermedades cuál va a ser el tratamiento. Pero debe ser tan específico que debe incluirme el nombre comercial del medicamento que voy a utilizar, debe incluirme la dosis que voy a utilizar, la frecuencia, la vía de administración, la duración del tratamiento y el tiempo de retiro, y sobre todo en qué casos utilizar. ¿Qué tratamientos se van a incluir en el plan de tratamientos? Lo determinará el médico veterinario que asiste sanitariamente a la finca de acuerdo a lo que necesita. Son medicamentos que se utilizan normalmente en la finca o que se van a necesitar en caso de una emergencia mientras el médico veterinario llega y realiza todas las acciones sanitarias. En el módulo de buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios vamos a hablar mucho más a profundidad de todo el tema de formulación de medicamentos y aplicación de medicamentos. Por eso no voy a ahondar mucho en el tema. Al momento de la auditoría, ¿qué es lo que va a verificar el auditor? Eso es muy importante para ustedes que están formándose como implementadores. Nosotros como ICA lo que hacemos es llegar, revisar el documento. Yo me tomo mi tinto antes de iniciar la auditoría. Yo sin tinto no trabajo, me da mucha pena. Pero entonces lo que hacemos es leer los documentos que ustedes tienen y hacer preguntas tanto al productor, si está el veterinario, y a los trabajadores, para poder establecer primero que conozcan el procedimiento que está escrito. Todo lo que está escrito no es válido si las personas que realizan el trabajo no lo conocen o no saben que existe el documento. Entonces, eso es muy importante. Adicionalmente, validaremos todo lo que está en el plan sanitario
con lo que está registrado en el registro de tratamientos, del cual también se hablará en el módulo de buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. Algo muy importante y es la vacunación contra enfermedades de control oficial. Muchas veces tenemos un poco de mala información acerca de este punto. Si en el plan sanitario debemos incluir vacunaciones, sí, de acuerdo a la necesidad del predio. Si es obligatorio algún tipo de vacunación en el país para las especies ovinas y caprinas, no. Es importante resaltarles, no y no deben hacerlo. ¿Sí? En Colombia no está autorizada la vacunación ni de ovinos ni de caprinos contra fiebre aftosa ni contra brucelosis bovina. No hay vacunación obligatoria para estas especies. En caso de que se requiera realizar alguna vacunación de carácter obligatoria, el ICA realizará la emergencia sanitaria si es necesario o la resolución de obligatoriedad y el mismo ICA será quien establezca cómo se realiza esa vacunación y en dónde. Pero actualmente no se realiza ningún tipo de vacunación obligatoria en ovinos y caprinos. Tenemos que tener un protocolo de ingreso y aislamiento de animales nuevos. Aquí continuamos para responder la pregunta que me hicieron en el intermedio de preguntas. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un área. Como ustedes ven, en este caso es un área pequeña para las compañeras nuevas. Entonces, debemos tener un área destinada al aislamiento de los animales. Un poquito más despacio. ¿Más? Otra vez cogiste velocidad. Qué pena Listo. interrumpirte. Tranquilo, doctor, tranquilo. La idea es que sea algo ameno para ustedes y, por supuesto, que comprendan los requisitos que van a implementar. Entonces, debemos tener un área de aislamiento o de cuarentena para los animales que ingresen a la finca. En este caso, ¿dónde debo yo ubicar esa área o ese potrero de cuarentena? En un lugar donde evite que haya contacto con los animales que ya están en la finca para evitar la transmisión de enfermedades. Ojalá puede ser en el primer potrero de la finca, normalmente ese es el lugar que utilizamos. No aconsejamos el último rincón, el último potrero de la finca, porque tengo que pasar a los animales nuevos y que tengan contacto con todos los animales. Podemos buscar cuál es la mejor opción, donde sea fácil, obviamente, realizar una inspección constante de los animales para verificar que no se presenten enfermedades de control oficial. Durante este tiempo de cuarentena debo tener un protocolo escrito donde diga primero dónde está ubicado ese potrero, que diga que los animales deben estar aislados por 28 días, les recuerdo, 28 días de cuarentena, que es el tiempo que me cubren 2 ciclos de presentación de fiebre aftosa, por lo tanto deben ser siempre mínimo 28 días, pueden ser más. En el protocolo debo colocar cuáles son las acciones que se van a realizar en ese tiempo, en esos 28 días que dura la cuarentena, que es importante realizar en este momento: vitaminizaciones, vacunación de los animales, desparasitación de los animales también, y en este tiempo además nos ayuda a que estos animales nuevos eliminen las semillas de malezas que podrían haber consumido en otro predio antes de ingresar al nuestro. Para el ingreso es muy importante también que tengamos en cuenta cuáles van a ser nuestros requisitos para comprar los animales. Entonces, mínimo deben ser animales que provengan con guía de movilización, eso es fundamental. Todos los animales que ingresen a nuestra finca deben tener guía de movilización. Para esto, pues los predios que nos vendan los animales deben estar registrados. ¿Qué más puedo yo solicitar para ingresar? Por ejemplo, una prueba negativa de brucelosis bovina, sería muy importante pedirla, o otros requisitos sanitarios que consideren pertinentes para el ingreso a la finca. Debemos tener un plan de manejo y aislamiento de animales enfermos, entonces igualmente debemos tener una zona, ojalá muy cercana al lugar de vivienda o al lugar donde se realicen la mayoría de actividades, para poder tener un fácil manejo de los animales enfermos. Para esto debemos tener un plan de manejo
En el plan de manejo debemos nosotros explicar de una forma muy breve y sencilla cuándo debemos aislar los animales. Sabemos que los ovinos y los caprinos son animales gregarios, es decir, les gusta estar juntos y se estresan mucho al ser separados. Entonces, yo debo aislar los animales únicamente en casos extremos donde puedan ser lastimados por otros animales debido a su enfermedad o que sospecho de una enfermedad infectocontagiosa y debo tener aquellos animales que están enfermos aislados de los demás lotes. Si es una enfermedad infectocontagiosa y yo manejo lotes, pues debo hacer un aislamiento completo del lote. En este caso, pues debo tener un lugar para aislamiento, muchas veces le llaman la zona de enfermería. Entonces, tenerla identificada, como vemos en la foto, y pues en el procedimiento escribir qué actividades vamos a hacer en esa zona de enfermería, cada cuánto vamos a revisar los animales, cómo se identifican los animales de forma diferencial, como podemos ver aquí o en un ejemplo, puede ser con un collar rojo, cómo vamos a identificar visualmente los animales que están enfermos, los aislemos o no los aislemos. Sobre todo esta identificación es muy útil cuando no es necesario aislar el animal, pero el animal está en tratamiento y por lo tanto visualmente para el trabajador es muy fácil identificar cuál es ese animal que está en tratamiento, que no debo llevar a la planta de beneficio porque todavía tiene tiempo de retiro y por tanto debo estar mucho más pendiente de este animal identificado diferencial. Debemos tener en cuenta siempre el registro de tratamientos, tanto en el plan sanitario como en el plan de manejo de animales enfermos. Debemos tener un registro de diagnósticos de enfermedades y mortalidades en el predio. Entonces, siempre que sea posible debemos hacer un diagnóstico de las enfermedades. Para eso nuestros médicos veterinarios pues van a ser nuestros mejores amigos para tener un correcto diagnóstico. Cuando tengamos mortalidades en la finca, de ser posible siempre hacer una necropsia y tener por supuesto un informe de necropsias donde nosotros podamos tener un posible diagnóstico o una posible causa de mortalidad. Llevar un registro de mortalidades, entonces ustedes pueden ver aquí en la mortalidad y el diario del mes de julio y señalamos con un color diferente en qué día murió qué animal. Lo importante es conocer la mortalidad del predio, qué tantas mortalidades tenemos y las posibles causas. En el caso de diagnóstico, realizar exámenes de laboratorio que nos permitan ajustar nuestro plan sanitario de acuerdo a las enfermedades que se nos están presentando en la finca. Todos estos documentos debemos guardarlas. Para la primera auditoría los vamos a necesitar de una vigencia de 3 meses, los últimos 3 meses. Luego, para las recertificaciones debemos guardarlos por 2 años. La identificación única, individual o por lotes, entonces la identificación debe ser numérica, debe ser única en toda la finca. Podemos realizarla con tatuaje, como vemos aquí, con una chapeta. También en muchos casos utilizan el chip. Si utilizamos el chip, pues debemos tener también el lector y poder corroborar cuál es el número de identificación de los animales. Cuando realizamos identificación por lotes, cuando yo trabajo lotes de animales, sobre todo únicos y que es un sistema todo dentro, todo fuera, es posible realizar una identificación por lote. ¿Qué es importante de la identificación única o por lotes? Debe ser congruente con los registros que yo manejo en la finca. Es decir, que si yo digo que al animal, que en este caso aquí podemos verle el número, el 1221, yo tengo su registro de hoja de vida, tengo su registro de tratamientos, todo lo que le haga al 1221 me va a aparecer en todos los registros como 1221, no me va a aparecer como el cari blanco, el de la mancha blanca, el del collar amarillo. Siempre me tiene que aparecer la misma identificación para poder hacer una trazabilidad en todos los documentos. Vamos a hacer ya un resumen de cuáles son los documentos, los registros y documentos que debemos tener para sanidad animal, identificación y bioseguridad. Entonces, son 2 registros. Recuerden el registro de ingreso de personas y vehículos y el registro de diagnóstico de enfermedades y mortalidades. Debemos tener también los protocolos de sanidad animal y bioseguridad, el plan sanitario. Vuelvo y les recuerdo, es nuestra tarea del día de hoy. Debemos realizar un plan sanitario para una producción ovina y caprina o ovina o caprina, donde pues vamos a hacer el ejercicio de cómo sería el plan sanitario de su finca.
¿listo? Teniendo todas las características del plan sanitario, un plan vacunal, un plan de desparasitación, actividades de manejo, actividades de prevención y control de enfermedades. Enfermedades de control oficial en nuestra finca. Recordemos que este protocolo debe estar visible a todos los trabajadores de la finca, debe contener los datos de contacto del ICA al cual debo llamar si se presenta algún signo de enfermedad de control oficial y, por supuesto, debo considerar todas las enfermedades de las que hablamos hoy. Debo tener un plan de manejo de animales enfermos, donde diga cómo voy a manejar los animales, en qué caso aíslo los animales y en qué caso no, cómo hacemos el diagnóstico de las enfermedades y pues en qué caso debo realizar una actividad de aislamiento, una actividad de control de enfermedad o llamar al médico veterinario de manera inmediata. ¿Qué documentos deben tener? Pues debemos tener los resultados de laboratorio y los informes de necropsia realizados. Esto me soporta a mí el registro de diagnósticos y el plan sanitario. Es muy importante, mi plan sanitario debe estar orientado a estudios de laboratorio realizados y las guías sanitarias de movilización interna. Es importante que nosotros podamos corroborar que todos los animales que ingresaron al predio ingresaron con guía sanitaria de movilización interna. Ustedes pueden tener una copia física, pueden tenerla digital o podemos nosotros también hacer un cruce de información con el aplicativo Sigma. Todos nuestros médicos veterinarios que realizan visitas de auditoría tienen acceso a este sistema y normalmente hacemos una revisión previa para nuevamente constatar el registro sanitario predio y pecuario, para revisar sus movilizaciones y poder corroborar que todas las movilizaciones que ingresaron a nuestras fincas certificadas cuentan con guía sanitaria de movilización interna. Vamos a hacerles un plus de información en este tema porque cuando hablamos de guías sanitarias de movilización siempre nos preguntan cuáles son los requisitos. El requisito para una guía predio a predio es únicamente tener registrado el predio y tener inventario en el predio para poder movilizar esos animales. Pero para ingresar a ferias de exposición, remate y o exhibición tenemos unos requisitos adicionales que les vamos a compartir. Primero, para ingresar a la feria debo tener una guía sanitaria de movilización interna cuando tenemos eventos de exposición o exhibición de animales puros o no puros. Es importante solicitar esta guía 2 días antes del evento. Todos los animales que vayan a las ferias deben contar con una identificación individual permanente. Entonces aquí puede ser chip, chapeta o tatuaje. Deben contar con un certificado de salud que expide un médico veterinario con tarjeta profesional vigente, en el cual escriba que el estado de salud de los animales es bueno, que no presentan enfermedades que puedan ser transmisibles a otros animales y este documento tiene validez de 5 días calendario. El predio del cual vienen los animales no debe haber presentado ningún foco de fiebre aftosa ni en el predio ni 10 kilómetros alrededor durante los últimos 3 meses o haberse presentado alguna otra enfermedad de importancia para la sanidad del país durante los últimos 3 meses. Para animales mayores de 6 meses, ovinos y caprinos mayores de 6 meses, los animales deben ingresar además con un resultado negativo a rosa de Bengala, un resultado negativo a brucelosis bovina o deben venir de predios libres de brucelosis. Esto es muy importante para ayudar a disminuir la prevalencia de la enfermedad a nivel nacional. Adicionalmente, pues para nosotros todos los establecimientos donde se realizan las ferias de exposición o exhibición de ganado, pues son predios, son considerados como predios libres, entonces solamente pueden ingresar animales mayores de 6 meses con resultados negativos. Los animales menores de 6 meses en este momento no requieren prueba, ingresarán únicamente cumpliendo los demás requisitos.